Aquí vemos también la historia, Homero. Aquí está la palabra de economía. Vemos nosotros que la revolución industrial dio origen al capitalismo. O sea, ustedes como ingenieros industriales es importante que sepan que en 1776 coincide con la obra que se llama La riqueza de las naciones. Adam Smith es el padre de la economía del capitalismo. Él nació en 1793, pero en los 1770, con la revolución industrial, ya había máquinas de la primera revolución industrial, máquinas de vapor, máquinas de engranajes de tuercas y esto para bicicletas. Se hacían exprimidores o sea, poleas y eso, ese sistema de las máquinas de vapor para extraer aceite. Se hacía aceite. Hacían ya los whisky, ya no eran artesanales. Antes del capitalismo estaba el feudalismo y ellos corrigieron, Adam Smith corrigió el feudalismo. Había otra estructura social. Estaban los artesanos, estaban la nobleza, pero por encima estaba el rey. El rey. ¿Qué hicieron ellos? Colonizaron Asia y África, trajeron oro. Pensaban que la moneda de oro y el cobre había un problema de la escasez. La economía también se define como la ciencia de la escasez y administrar los recursos escasos. Los recursos son escasos. Ese es el problema de la economía. Hay que distribuirlos en la sociedad. Entonces la moneda de oro no funcionó. Después la moneda de plata, la moneda de cobre tampoco. Había mucha población en toda Europa. No habían descubierto América. En la Edad Media, antes de la Revolución Industrial, era artesanos agrícolas. Es como en Colombia. En Colombia también el feudalismo estaba en 1810, que descubrieron a Colombia. Colombia era feudalista. No era capitalista porque no se había industrializado. La industrialización trae que importan maquinaria. En 1888 se creó el primer puerto del país, en Puerto Colombia. Ya podían atracar los barcos, porque antes no se podía, antes tenían que tirar un ancla. En mar abierto tenían que nadar hasta a la orilla, buscar un planchón. Y en ese planchón no se podía traer industria. Uno de los primeros empresarios y el cuarto más rico es la viuda de Santo Domingo de Bavaria. Ellos trajeron por Puerto Colombia y a finales del siglo XIX, en 1880 y pico, se creó Bavaria con ayuda de los contactos que ellos tenían de alemanes. Hicieron toda esa infraestructura de Bavaria, que durante mucho tiempo fue un monopolio en el país. Ellos acabaron con la empresa Leona, la fábrica de Leona, Cuarta Leona, Cristal de Oro, muchas otras empresas. Ahora tienen una competencia que es la cerveza andina, la cervecería central, esta de la Unión, Postobón, están compitiendo con Bavaria. Y Bavaria actualmente, al ser el más rico de lo más rico del país, están en el cuarto. La viuda de Santo Domingo se llama Beatriz Dávila. Y bueno, bueno, una de las primeras industrias fueron aquellos empresarios que ayudaron a aportar a que el país, digamos, tuviera un crecimiento, entrara en el capitalismo. Nuestros tatarabuelos de esa época, es que eran campesinos, eran artesanos, de pronto cosían. Esa era la forma de ganarse la vida. Sembraban algodón. Ahora ustedes están viendo la serie de 100 años de soledad, que para esa época, que la United Fruit Company, una de las empresas también primeras industrias que llegó, que después, el socialismo y el capitalismo son los dos sistemas que están actualmente. El socialismo podemos decir que la macroeconomía tiene mucho del socialismo, porque hay intervención del gobierno, el abogado, el Congreso, toma decisiones que, que digamos que esas decisiones son políticas, no decisiones económicas. Por eso se llama de política económica. Y la economía política sí tiene teorías para determinar de pronto la tasa de cambio,
el cuánto podemos a producir. Todo eso, si hay fórmulas, si hay teorías para eso, ahí podemos utilizar la estadística, la matemática, la parte de la química, la parte de la física, tiene que ver con los ingenieros, utilizan todas esas ciencias para saber cuánto va a producir, cuál es la capacidad instalada, cuánto se debe invertir. O sea, también tienen que administrar los recursos. Entonces, en conjunto, la economía es la unión de las dos partes, la microeconomía y la macroeconomía. El Estado, por ejemplo, para acá les decía que macroeconomía, el gobierno tiene que distribuir los recursos que capta, ya sea el alcalde tiene unos impuestos como cuáles, el impuesto predial, industria y comercio. La gobernación también tiene otros impuestos, que los parafiscales y tal. Entonces tiene que velar por todos los municipios del departamento. El gobierno nacional, los impuestos nacionales, el IVA, el impuesto de renta. Ahora han creado nuevos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las industrias, el impuesto de la reutilización del plástico, el impuesto de las bebidas azucaradas, debido de los ultraprocesados, alimentos ultraprocesados, porque generan enfermedades y más costos para el Estado. Entonces, para que las personas no consuman tanto estos productos dañinos para la salud. Y hay muchos otros impuestos, que esos impuestos están todos referidos a miles de municipios que tiene el país, mil y pico de municipios en 32 departamentos. ¿Y qué hace? Ahí donde hay buenos gobernantes o malos gobernantes. Que hay corrupción y eso, ya eso es, dependiendo del presidente, puede ser cualquier persona. Ahí hemos visto países que llegan malos presidentes como Maduro. Maduro en Venezuela. El gobierno se equivocó. Uno no sabe qué presidente va a llegar. Por ejemplo, en China llega un presidente loco y se puede pues, generar una guerra, una tercera guerra mundial. También puede gastarse la plata y después lo que está haciendo Rusia, que en la pandemia se quedaron sin dinero y vieron como solución invadir Ucrania. Invadir Ucrania para que haya muchos recursos que tiene Ucrania. También dicen que potencias que invaden otros países más pequeños. Y entonces buscando la riqueza de las naciones. ¿Cuál fue el aporte de Adam Smith? Él no sabía que hoy en día, él murió en 1790, cuando eso no existía monopolio ni nada de eso. Las empresas industriales tenían la misma eran de la primera revolución industrial, utilizaban las máquinas de vapor, las mismas máquinas. Pero ahora hoy en día hay empresas que están dejando regadas muchas otras. Por ejemplo, en Colombia no ha llegado la tecnología que tienen hace décadas, tienen los países industrializados o desarrollados. Entonces, él decía que la riqueza de las naciones no es la tierra, como decía el feudalismo. Aquí, cuando se empezó Colombia, no era industrial, la meta era industrializarla, cómo sacamos el país adelante. Entonces, el capital, que no era eso, porque Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, el dueño de Instagram, él no se preocupa por tener tantas extensiones de tierra, como si se preocupaba antes, de pronto la iglesia, que las personas les daban tierra. Tampoco los ganaderos, los terratenientes, se preocupaban era por tener más tierra, y esa era la riqueza. También que los reyes, la nobleza, tenían más recursos, esa era una estructura social. Después vino el capitalismo, ya viene el empresario, el industrial, ya vienen, ya se va mejorando más la estructura de la economía, que es el capital físico, el intelectual, el capital de nuestra mente, conocimiento, el capital físico, las maquinarias, la tecnología de la época. Eso es lo que da riqueza en las naciones. También el capital físico, el dinero. Todavía la única realeza que se mantiene ahora es la de Inglaterra y le cantan música a la reina de Inglaterra porque ellos saquearon mucho, mucho oro y la moneda libra esterlina es la moneda más valorada en el mundo. Ellos se independizaron de la Unión Europea porque ahí estaban ellos estaban manteniendo a Grecia, que no tiene tanto recursos, es la más pobre, una de las más pobres que hace parte de la Unión Europea, España también.
Portugal, y son las que menos tienen, en comparación a Inglaterra, que tiene muchos más recursos. Se muestra la acumulación del capital como fuente para el desarrollo económico y la defensa del mercado competitivo. Para ser eficiente en la asignación de los recursos, cuánto debe producir. Porque si nosotros vamos a crear una nueva empresa y decimos, no, vamos a empezar con 10.000 unidades, cuando solamente venden 1.000 unidades de camisas, por ejemplo. Imagínate, le quedan 9.000. Ese negocio enseguida va a cerrar, porque no hizo un buen estudio de mercado. La oferta, no estudió la oferta ni la demanda. No sabía qué competencias tenía. Entonces, por eso es importante la economía, en la ingeniería industrial. Y bueno, se creó la política monetaria, la política fiscal. La política monetaria, el Banco de la República en 1923. En 1923 había puro bachilleres en Colombia. En 1923 no existía la televisión, no había energía eléctrica. En ese año 1923 no se había visto la Gran Depresión. Colombia le pagó a la misión Kemmerer, una persona Kemmerer, nos enseñó sobre banca, formar a crear nuestro sistema financiero. Vinieron un poco de expertos de Estados Unidos a ayudar a montar los bancos, a tener una autoridad monetaria, el Banco, un banco central, a la superintendencia financiera, toda esa estructura. Entonces ahí manejaron la parte del dinero, el papel moneda, activo financiero, para resolver el problema de escasez, que todo el mundo pueda hacer un intercambio. Porque antes en el trueque, mucho tiempo, antes del feudalismo, el trueque, las personas no tenían dinero, como no había ni moneda de oro ni nada. Hacían el trueque, entonces uno ganaba más que otro. Entonces digamos que eso no era una medida de cambio, no era un buen sistema monetario, económico. La política fiscal, ¿qué pasa? Que eran bachilleres, esos que capacitaron los ingleses, los estadounidenses eran puros bachilleres. Algunos más ricos pues, podían viajar, de pronto ir a estos países, las universidades ya estaban allá. Hasta 1900, a finales de 1950, 1960, las primeras universidades en el país. Una de ellas, la Universidad Santo Tomás, la más antigua. Aparecieron los primeros ingenieros industriales, los primeros administradores, economistas. Ya digamos que a medida que con esos cargos ya podían ser directivos de esto. Ya hubo el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y hubo evolucionando, hubo creciendo. En la política fiscal, el Ministerio de Hacienda, la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas. Eso tiene que ver el impuesto a los comercios internacionales, aduanas. Nacionales, tenían que mirar, que controlar el contrabando. Y esto, y la macroeconomía, ¿qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la macroeconomía, la intervención del Estado, para que no haya lavado de activos. Ustedes ven que están lavando dinero. La DIAN tiene control, tiene una formación exógena, donde sabe quién tiene que declarar renta y quién no. No se le escapa nada a la DIAN. Si nosotros hacemos un contrato, el RUT, el RUT inmediatamente va a pasar a la información que tiene la DIAN. La DIAN va a saber cuántos son nuestros ingresos. Lo mismo el contrabando, que antes metían por Venezuela, entraba mucha mercancía. Entonces ustedes ven que hay puestos allá que evitan que entraran los carros esos de Venezuela aquí. Lo mismo por Brasil, por Perú, por Ecuador, la frontera, Panamá. Mercancía china que entraba por esa parte de contrabando. Eso que destruía el empleo nacional. Entonces, también los empresarios colombianos que trabajan con esfuerzo se quejaban, mandaban su denuncia al gobierno para controlar ese problema de fenómenos. Lo mismo el lavado de activos, ¿cuál más? Y esto para los impuestos, que las personas tienen que pagar los impuestos como deben ser, no quitándolos, no gastándolos. Y de esta forma el gobierno puede tener más ingresos para transferirlos a los municipios. Y no solamente a los municipios, en los 32 departamentos, sino cuánto para cada uno le corresponde en educación. El mismo porcentaje, pero proporcional a la población.
en salud tanto. Entonces, de esa forma, miren la dimensión de todo esto. Y esto va a buscar, estas políticas van a buscar que la inflación sea menor, los precios bajen.